Cali como ciudad tiene en la agenda pública y en la agenda de investigación y en el imaginario de la gente el dengue periódicamente, gracias a que periódicamente hay brotes. El Chacó en su conjunto, no solamente el boliviano, es considerado como una de las regiones más endémicas para la enfermedad del Chagas. En Perú uno de los principales problemas es la malaria. El cultivo de arroz en el país llega más o menos a un promedio de 350.000 hectáreas. Este cultivo de arroz cultivado por inundación hace que se críe el Anopheles salimano. La enfermedad de Chagas en la Amazonía se comporta como una enfermedad distinta a lo que se conoce clásicamente en el resto de América Latina. Originalmente la enfermedad de Chagas era una zoonosis, una enfermedad del bosque. Cuando el bosque es destruido, la chinche busca otro lugar donde vivir. Lo que se encontró es que en aquellas comunidades donde había mayor deforestación, en un radio de 5 kilómetros alrededor de las comunidades, eran las comunidades donde se presentaban más casos de malaria. Hay megaproyectos de desarrollo en la zona que en los próximos 10-15 años van a influir de manera importante en lo que va a pasar en toda la Amazonía. From the very beginning, we supported many projects on vector-borne diseases in Latin America, but in 1997 organized a new set of programming linking environment and health more closely to respond to the need for more interdisciplinary approaches to health problems. And in 2007, we were very fortunate that the Pan American Health Organization and the Bill and Melinda Gates Foundation joined us to produce a new research initiative. There were 7 projects beginning at once with a similar approach, and the 7 projects were working together in a network. By using an ecosystem approach, we can make a real difference in people's lives in improving both environment and health conditions. El enfoque ecosistémico o enfoque holístico para mí consiste en buscar el equilibrio con la naturaleza. Es un enfoque que pretende regresar al origen de la naturaleza, que pretende buscar el equilibrio entre plantas, animales, el humano que vive ahí. El enfoque tradicional solamente va a dar las mismas respuestas. Todos sabemos ya cómo se produce la transmisión, todos sabemos que hay un mosquito, todos sabemos dónde están los criaderos. La pregunta es ¿por qué no controlamos esta enfermedad? ¿Por qué no tenemos mejores estrategias y más eficaces para prevenir la ocurrencia de enfermedades severas, brotes y muerte? El entomólogo aprende más del componente sociocultural, el especialista en la área sociocultural aprende de entomología y entonces se generan nuevas ideas y nuevos conocimientos que van más allá de las disciplinas. La lógica integral y holística de Ecosalud permite integrar de forma racional, de forma jerárquica, las distintas categorías, los distintos elementos que determinan la transmisión de una de estas enfermedades. La información está compartida, incluso ya el biólogo habla como el ingeniero agrónomo como el biólogo. Dejar de lado la enfermedad para pensar en salud, a través de considerar los elementos socioeconómicos, por un lado, los elementos físico-ambientales por otro, ¿no? Y los elementos de la organización social por otro. Entonces, el análisis en esos ámbitos precisamente pues, nos permiten definir esto de cuáles son los determinantes de la salud, qué es lo que está determinando la salud y no solo la enfermedad. Esto es hacer con la gente, porque ellos son los beneficiarios, son los usuarios de los conocimientos que nosotros podamos aportar. Tiene al mismo tiempo una gran capacidad de identificar cuáles son algunos de los elementos sobre los que se puede intervenir para modificar un proceso de transmisión de la enfermedad. Si bien el proyecto IDRC involucra a distintos investigadores en distintas áreas en varios países, ha habido una integración excelente. El Chaco es una inmensa planicie que se extiende por Argentina principalmente, Bolivia y Paraguay, y que tiene una gran diversidad de climas, de norte a sur, hay una gran diferencia de temperatura y también de precipitación máxima en el este y decreciendo para el oeste. Tiene una diversidad de flora y fauna propia
que se encuentra adaptada básicamente a los estrés del calor y a la poca precipitación que tiene la zona. Hay estudios de los años 70 que muestran que la prevalencia de la enfermedad supera a los 70%. Estudios más recientes han demostrado que 40% de los adolescentes siguen infectados. Eso significa que no se consiguió controlar la enfermedad de Chagas en esta región. Hay varias formas de transmisión de la enfermedad. La que nosotros estudiamos típicamente y asociada con el insecto se transmite dentro y alrededor de la vivienda con un insecto que se alimenta de la sangre de los mamíferos y las aves, y en el momento en que se alimenta o después defeca sobre la persona y le transmite el parásito. Cuando se hace una vigilancia, cuando se vuelve cada 4 meses para pasar en todas las casas para buscar los insectos y hacer el rociado de las casas infestadas, siempre se sigue encontrando una proporción alta de casas infestadas. El objetivo principal del proyecto fue establecer si este proceso de reinfestación era por una falla del rociado, considerándose eso como una repoblación de los triatominos dentro de la vivienda, o que la reinfestación era causada por poblaciones que venían del exterior a la vivienda y que ocupaban nuevamente estos nichos. Nuestro trabajo involucra no trabajar contra las vinchucas, sino trabajar con la gente para entender y resolver un problema. Y ese problema está en las vinchucas, están en el lugar equivocado que es dentro de la casa. Pero para poder entender esto hay que hablar con la gente, porque la gente sabe de dónde vienen y uno quiere saber qué es lo que hace para impedir que proliferen en la casa. Muy importante siempre venir, preguntar y consultar por casa si hay o no hay más. Yo creo que los funcionarios, yo estoy muy contento porque trabajamos. Estudiamos la comunidad entera, y no solamente cada persona en particular, se estudia sus costumbres, se estudia los factores socioeconómicos que están relacionados a la comunidad. Conseguimos demostrar que hay más posibilidad de reinfestación en las casas antiguas que en las casas nuevas. También hay más en las casas que no son revocadas. En las casas donde hay un lugar específico para poner la ropa hay menos infestación que en las casas donde la gente deja colgada en cualquier lado su ropa. Pero lo que más nos sorprendió es el poco número de estos factores asociados, y eso viene de la resistencia que encontramos en el vector. Finalmente, el vector, como es resistente, puede invadir cualquier casa sin preocuparse del tipo de la estructura de la pared, de la presencia de ropa o no. Cali es la tercera ciudad del país en población, la ciudad más grande con población en riesgo de transmisión de dengue. Contamos con circulación actual de 4 de los serotipos del virus y también tenemos los 2 vectores. Aedes aegypti es el tradicional que tiene su lugar de cría particularmente dentro de las casas, pero se ha adaptado muy bien a criaderos de espacios públicos y de condiciones no tan óptimas como por ejemplo los sumideros. La ciudad tiene 50.000 sumideros en todas las comunas. Y nosotros, la Secretaría de Salud, cada 15 días hace aplicación de herbicidas en toda la ciudad para la prevención y el control del dengue. Por otro lado, tenemos también en las zonas de desarrollo no planificado de la ciudad, donde hay condiciones de vegetación y condiciones de vivienda pues no tan óptimas, también presencia de Albopictus, que es un vector pues importado, pero que está adaptándose a las condiciones de la ciudad. Pues entonces el riesgo de dengue, entendiéndolo como un riesgo sistémico, complejo, dependiente de muchos factores, necesita entonces ser abordado de manera transdisciplinar, porque no puede ser entendido, digamos, como un fenómeno exclusivamente biológico de mosquitos o inmunológico exclusivamente. Es necesario tener en cuenta esos factores, pero además es necesario tener en cuenta entonces todo el contexto de desarrollo urbano, todos los factores sociales, económicos, de prestación de servicios. Con el fin pues de conocer las características del barrio donde íbamos a trabajar,
trabajamos lo que fue la inspección sanitaria. El papel de las trabajadoras sociales allí era dar de sentado cuáles eran las condiciones sociales que rodeaban la prevención del dengue y qué era lo importante allí intervenir para controlarlo. Luego de un año de investigaciones y de recopilar información que nos permitiera comprender cómo se transmite el dengue en Cali, de forma concertada con la comunidad, con tomadores de decisión y con gente de la academia, construimos una intervención que tenía 4 frentes grandes. El primero, que tiene que ver con la institucionalización del programa de dengue. El segundo componente es el componente de educación, para lo cual se diseñó una secuencia didáctica para cambiar comportamientos de riesgo relacionados con criaderos de dengue. El tercero tiene que ver con comunicaciones. Y el cuarto componente, que es muy importante, es el de intersectorialidad. Para eso entonces se diseñó un diplomado en el que participaron agentes de la comunidad, líderes, personas de las instituciones públicas, y trabajamos alrededor de 3 problemas ambientales en el área de Floralia, donde hemos identificado que se reunían, además de factores de contaminación, criaderos potenciales y efectivos para la transmisión de dengue. Hicimos las visitas domiciliarias, hicimos las gestiones necesarias que debíamos de hacer. No, anteriormente eso estaba lleno de escombro. Las calles, uno no podía pasar por ellas porque el escombro caía hacia la carretera. Y este es el lugar que en unos días anteriores era un botadero de escombros y de basura. Con la ayuda de la comunidad, la Universidad del Valle, la Secretaría de Salud Pública, se logró recuperar esta zona. Pues esto no me queda aquí porque yo quiero seguir de aquí para allá, mirar a ver qué otros espacios se pueden recuperar, porque no únicamente el de mi zona, hay muchos espacios que están deteriorados y uno puede dar consejos, puede ayudar, mover a la comunidad. Pensamos que lo que hay que apostarle en estos próximos años es identificar cuáles son las estrategias de vigilancia en los periodos interepidémicos para poder anticiparnos e identificar algunos factores como alertas tempranas, para así poder preparar los servicios, poder intensificar acciones con la comunidad y también obviamente estar atentos a dar respuesta rápida tan pronto inicie el brote y no estar siempre apagando incendios. La preocupación en el país es más que nada por el hecho de que este vector, el Anopheles salimano, es ahora resistente. En agricultura se usa indiscriminadamente los plaguicidas, entonces eso hace que ellos crean una resistencia. Entonces para el país ya no existe una alternativa de cómo controlarlos, ¿no? Entonces esta estrategia, que es justamente cortar el ciclo biológico del vector, permite a nosotros poder controlar, disminuir la densidad de este vector y de hecho, ¿no?, al final contribuir a mejorar la calidad de vida del poblador, porque eso tiene otros beneficios. En el Perú en particular el riego intermitente es muy común, sobre todo en la zona de costa. Lo que nosotros hemos hecho es que adicionar, digamos así, periodos obligatorios de secas para inhibir el desarrollo del insecto, transmisor de la malaria. Y estas secas permiten además reducir el ataque de plagas del arroz, de algunas plagas especiales que atacan al arroz en la primera etapa de su desarrollo, y al mismo tiempo el utilizar láminas menores de agua ayuda a activar, digamos, un mayor macollamiento del cultivo de arroz, que a la vez se traduce en mejores rendimientos. Hemos impulsado la constitución de una plataforma donde participan las distintas instituciones vinculadas a este cultivo, a esta actividad económica. Con este tipo de proyecto ahorramos agua y también controlamos el vector de la malaria. Porque antes el agricultor concebía que el arroz debería de estar con una masa de agua de aproximadamente 20 a 25 centímetros constantemente. Pero traer esta idea novedosa era un poco difícil de concebir. Desde mi parte he colaborado en la parte agronómica del cultivo, yo soy especialista en el cultivo del arroz, pero por otro lado han intervenido biólogos, especialistas en la parte entomológica, especialistas en el tema de malaria, médicos, especialistas en el tema de la enfermedad en particular, también especialistas en comunicación. Hemos visto casos de agricultores que no están inmersos en el proyecto, pero que están aplicando la técnica al verse contagiados viendo a sus vecinos. Soy conductor de 24 hectáreas de terreno. Mi primera participación en la campaña 2009-2010 en el proyecto de secas intermitentes.
Se ha ahorrado en agua, se ha ahorrado en fumigaciones, en fertilizantes y la producción ha mejorado en un 15%. En un 70% se ha eliminado lo que es la plaga de zancudos. Se economiza agua, sobre todo pues las aplicaciones, las malezas, eso ya no se casi. Los zancudos han bajado por lo menos un 70%, ya no hay muchos zancudos como primero. Todos los días los visitamos a los agricultores y eso es lo que ellos quieren, que uno esté constantemente con él, porque siempre estábamos en competencia con las casas comerciales, ¿no? Como estaba dirigido por profesionales, no he tenido miedo, sí, porque yo sé que un profesional va a conducir bien. Este proyecto tiene beneficios por el lado que lo mires, tanto por la malaria como por la producción, el aumento, disminución de fumigación, de plaguicidas químicos. Quisiéramos de que esta técnica fuera difundida en nuestro país, en las zonas arroceras, y no solamente en nuestro país, sino de lugares, de los países que siembran arroz, para que sepan de que sí da los resultados que nosotros también lo hemos logrado. Y bueno, la idea es que al final esta experiencia pues se extrapole a otros países, ¿no? Porque de hecho acá nos resulta, ¿no? Pero sí hay que ir en el camino, como yo le decía, o sea, validar siempre en cada lugar, porque no todo lugar es igual, no tiene el mismo suelo, los climas y todo esto, y después esto camina, porque con todos esos beneficios definitivamente el agricultor logra acoger, adoptar esta técnica, ¿no? La enfermedad de Chagas se relaciona en las zonas endémicas clásicas, históricas, con la domiciliación de un vector que transmite el parásito sistemáticamente, pero que está dentro de la casa. En la Amazonía hay una novedad, no tenemos vectores que están dentro del domicilio, son vectores silvestres que invaden las casas sin colonizarlas, pero que producen una transmisión continua. Las zonas más deforestadas son más calientes y menos húmedas, y son estas precisamente las que tienen una transmisión muchísimo más intensa. Son las zonas de mayor degradación paisajística en donde hay mayor intensidad de transmisión y mayor número de casos. Cuando comenzamos a trabajar, sobre todo en la que es la parte del diagnóstico y hacer la búsqueda activa en las viviendas, ingresamos con una brigada de 20 personas, vinieron unos biólogos y se hizo la búsqueda sobre todo en la comunidad selvática que queda de aquí a 3 horas, lo que es Pacococha, un camino muy difícil, lleno de lodo por media selva. Cada casa hay que caminar 1 hora para llegar a cada vivienda, media hora a lo poco. Buenas tardes, joven. Mi nombre es Sara Peña, trabajo en el Ministerio de Salud. El principal factor de transmisión que observamos es la presencia de palmeras que están muy cerca de las casas, y en estas zonas que han sido ya deforestadas quedan pocos individuos, pocas palmeras que acumulan una gran cantidad de insectos que por la presión demográfica interna de las colonias están obligados a emigrar y a buscar sangre, y las casas que son abiertas permiten la entrada de estos insectos. Se reúne a la comunidad para explicarle primero qué es lo que se va a hacer con el proyecto, o sea, y qué resultados va a tener. Estamos aquí con ustedes para informarles un poquito sobre lo que es la enfermedad de Chagas. Las actividades de difusión contemplan el hecho de hacer conocer a la población los resultados de la investigación. Por ejemplo, quiénes están infectados, qué tienen que hacer en caso de estar infectados, cómo tienen que obtener el tratamiento, cada cuánto. Hemos podido evidenciar que la transmisión del Trypanosoma cruzi se intensificó después de la ocupación petrolera. Esto muestra la emergencia de la enfermedad ligada a los procesos de ocupación espacial de la Amazonía y principalmente la deforestación y el establecimiento de casas permeables rodeadas de pasto y de palmeras que están aisladas, que generan la transmisión más intensa.
Las políticas en relación a salud en la zona estaban definidas desde los escritorios del Ministerio de Salud en Quito, con modelos que son aplicados a todas partes en el país. Nos interesamos entonces en comenzar a conocer la situación de la malaria en la Amazonía. No ha logrado el Estado integrar a esta gente pobre en sus políticas sociales. Una persona, para poder acceder a un profesional de la salud, tiene que caminar horas en medio del lodo, tiene que tomar canoas, tiene que tomar transporte público, y muchas veces al llegar al servicio la calidad del servicio no es buena. Entonces es fundamental retomar con fuerza la política de acceso a los servicios de salud, no solo acceso físico, sino acceso cultural y acceso económico. Los objetivos de este proyecto son buscar métodos rápidos de investigación en malaria. El segundo es establecer un modelo de transmisión de malaria para la Amazonía ecuatoriana. En tercer lugar, queremos fortalecer la capacidad instalada de investigación en el Ecuador, incluyendo técnicas moleculares. Y el cuarto objetivo es contribuir a mejores formas de control de la malaria en base a la evidencia generada por la investigación. Entonces les dimos seguimiento durante un año a 3 comunidades. Y las 3 comunidades tienen modelos diferentes de transmisión. Hay diferentes especies y hay diferentes circunstancias en cada sitio, lo que refuerza la idea de que debemos conocer esas realidades para construir modelos de control diferentes para las diferentes comunidades y realidades. A diferencia del resto del país, parece ser que no hay resistencia a los medicamentos en los parásitos que están en esta zona. Y el hecho de que no tenga resistencia el parásito aquí en esta zona determinan que podamos utilizar medicamentos que son mucho más baratos y accesibles. Es interesante ver cómo el uso de suelo, la aproximación al uso de suelo, son comunidades agrícolas fundamentalmente, la mayoría de comunidades en la Amazonía, cómo utilizan el suelo parece que tiene mucho que ver con la transmisión. En el caso de Cofandureno, en donde no hay un uso intensivo de la tierra, encontramos que hay menos malaria. El otro factor importante parece ser el trabajo en los pozos petroleros, ¿no? Los guardianes van y pasan horas de horas en una zona descubierta sin ninguna protección. Y el otro elemento que está relacionado es el tema de la migración. Estamos en una zona de frontera en donde hay un conflicto importante que provoca mucha migración. Es fundamental el poder trabajar de manera participativa. La apertura que hay en las organizaciones locales, en las comunidades, para la investigación en salud es impresionante. El proceso de investigación es una espiral reiterativa, ¿no? Entonces tenemos que volver al inicio con estas nuevas hipótesis, ¿no? A comprobar si realmente esos son los elementos fundamentales. Los indígenas manifestaban que la malaria para ellos era un problema de salud. En el mes de abril, en una semana, hubo más de 1000 casos de malaria, en cambio que en un año hubo 250 casos, porque empezó una explotación minera en esa área que era uno de los últimos, digamos, rincones más pristinos de Venezuela que existía, ¿no? Un ecosistema prácticamente virgen. Al venir gente de otros sitios maláricos como de Brasil y de otras zonas mineras en Venezuela, pues están trayendo esa semilla malárica en un área donde de repente no había malaria o muy poca. Y entonces hemos tenido una explosión gigantesca. O sea, escogimos 3 localidades representativas donde incluimos criollos, Sanema y Yecuana. Levantando la casuística para todas las zonas, vimos que solamente 6 comunidades aportan más del 54% de la malaria para toda el área. Uno de los hallazgos del proyecto fue tener el principal vector de malaria, lo conseguimos en todas las localidades donde trabajamos, que es Anopheles darlingi, una alta diversidad de especies. En total se colectaron unas 9 especies diferentes de anofelinos, de las cuales 3 de ellas han sido involucradas en la transmisión de malaria en Venezuela. Y de estas encontramos positivos infectados con los parásitos de malaria Anopheles darlingi. Lo que hemos visto es que
La deforestación alrededor de las localidades introduce heterogeneidad en el ambiente y eso hace que especies de mosquitos diferentes vengan y colonicen esos sitios. Entonces vas a tener una mayor abundancia de mosquitos y una mayor diversidad de mosquitos. Estamos montando una red de vigilancia entomológica, donde los hemos entrenado para que ellos identifiquen los mosquitos, los colecten y lo hagan a lo largo del año. De manera que de alguna forma ellos estarían fortaleciendo, digamos, el sistema de salud para el Estado Bolívar. Le voy a dejar la batería, ¿no? Le dejo solo conectada un lado y la otra le conecta a las 6 de la tarde. Hemos logrado trabajar y con indígenas de las zonas que hemos entrenado en preparar un boletín, un reporte semanal de malaria donde se considere, además de los parámetros que utiliza el ministerio, la etnia. Porque hemos visto que indígenas de las etnias Sanema tienen más casos de malaria que los indígenas de la etnia yecuana. Para nosotros esta alianza estratégica con las comunidades es fundamental. Tiene que haber una integración total de lo que nosotros hacemos con su percepción y su cosmovisión de lo que es la malaria y la enfermedad para ellos. La malaria es una enfermedad perfectamente prevenible y controlable. Ahora, que podamos llegar a la eliminación en estas áreas remotas es muy difícil. Tenemos las herramientas. Lo que nos falta es transmitir estos conocimientos y tener los recursos suficientes para que lleguen a estas comunidades desprovistas, alejadas, olvidadas, que están en sitios muy remotos. Guatemala fue el primer país en Centroamérica en ser declarado libre de la transmisión de Chagas por uno de los vectores, el Rhodmius prolixus. Le ha costado mucho a los países eliminar esta especie, ha sido a través de insecticida y puede ser eliminado con insecticida porque no se encuentra en el bosque, pero nuestra chinche no. Nuestra chinche vive en el bosque, vive en las cuevas, vive debajo de las piedras y migra cada año a las viviendas humanas atraídas por la luz y después, si las condiciones están adecuadas, ahí se reproduce. Quiere decir que si nosotros seguimos con el rociamiento tendríamos que rociar cada año y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que las casas, aunque llegue la chinche, no se puedan reproducir. La aldea La Brea fue elegida porque ya había sido fumigada múltiples veces y siempre habían chinches dentro de las viviendas. Con permiso. A ver cómo está vacunando usted, hombre. El tipo de construcción tradicional aquí es de adobe, de bajareque y generalmente la gente construye sin ventanas, o sea, adentro de la casa es muy oscuro. Eso le encanta a la chinche, la oscuridad, la humedad, la falta de ventilación. Y eso es lo que nosotros pretendemos cambiar, aunque sí cambiarle su cultura. Si ellos no quieren hacer ventana, no hacen ventana. Pero lo que sí nos interesa es que la casa no tenga grietas donde se reproduzca la chinche. Nuestros ingenieros, que son parte de nuestro equipo multidisciplinario, hicieron estudios y encontraron que mezclando esta tierra con arena en proporciones ya establecidas, esto va a impedir que se hagan estas grietas. Esto es el trabajo más efectivo, porque nosotros sabemos que rociando una casa estamos invirtiendo recurso humano, logística, también insecticida, un costo más o menos de 1,000 quetzales por casa rociada. Mientras que una casa mejorada como esta que está a mis espaldas, estamos hablando más o menos de 250 quetzales. En esta localidad nosotros estamos haciendo un trabajo tripartito, municipalidad, área de salud donde yo pertenezco y Universidad de San Carlos, y la comunidad que aporta su mano de obra. O sea que primero lo mezclamos esta tierra con la arena y ahí lo remojamos el envase y le estuvimos pegando así. Ajá, bien, así con la mano. La misma comunidad hace su trabajo. Su trabajo es reposar o repellar las paredes y mejorar el piso.
Lo que hacemos en conjunto con la municipalidad es ver dónde están los materiales locales y traerlos. Lo primero que pidieron era ver resultados. Por eso es que hicimos una casa modelo. Cuando ellos ven la casa modelo, cómo quedó y cómo es de fácil hacerlo, ellos ya lo van a replicar. Como presidente del COCODE, para poder dar ejemplo, pues estoy haciendo la mía ahí para ser ejemplo de la comunidad, ¿verdad? Para que los demás, bueno, se atrevan, ¿verdad? Los de la universidad nos dieron esta garantía, ¿verdad? Que es un piso que ya lo probaron, ¿verdad? De que no parte. Para poder hacer el revocado de pared, tuvimos que averiguar primero quién lo hacía, cuándo lo hacía, por qué lo hacía. O sea, hacer un estudio antropológico. Encontramos que lo hace la mujer, lo hace en las épocas de menor trabajo agrícola y cuando van a visitarlo sus parientes. O sea, es algo cosmético, pero ellos lo hacían cada año. Con las mezclas que nosotros estudiamos en la universidad, ahora no lo tienen que repetir ni 5 años. Vamos a hacer la mezcla, vamos a hacer dos botes y vamos a echarle uno de tierra. Fueron los ingenieros los encargados de estudiar los materiales locales para preparar las fórmulas adecuadas para utilizar en el campo. Luego ellos nos enseñaron a todo el equipo del proyecto, a la gente del Ministerio de Salud, los responsables del control de vectores, y luego los de vectores ya le enseñaban a la comunidad. Una sola vez. Nosotros tratamos de preparar a la gente de la comunidad para que cuando nosotros nos fuéramos, ellos pudieran continuar el trabajo aún sin estar nosotros, por lo que localizamos personas que pudieran realizar esto. Este es uno de los cuartos de mi casa. Las paredes son de adobe. Antes de la intervención del proyecto, pues las paredes no tenían ninguna mejora. Tenían muchas gretaduras donde las chinches picudas se escondían. Cuando llegamos a esta aldea había un 35% de infestación intradomiciliar y actualmente está en 5%. La mujer en toda Centroamérica está muy marginada. Generalmente no tienen ingresos económicos y al no tener ingresos económicos es susceptible a mucho manejo. Y lo que nosotros pretendemos es que la mujer se libere un poco de eso. Entonces, en una de las aldeas, las mismas mujeres nos propusieron que ellas hacen viveros de café y venden las plantas de café. Y el dinero lo manejan ellas. Nosotros solo iniciamos con bolsas, alguna ayuda, y ellas ahora son totalmente independientes y venden el semillero de café cada año. Las gallinas que antes tenían adentro de la casa y que ahora las tienen en un gallinero, al tenerlas en mejores condiciones, mejora su producción, no solamente comen más carne, sino que el excedente lo puede vender. Y ese es dinero que le entra a la mujer. Otro aspecto de tener los animales afuera es que el Trypanosoma cruzi no se reproduce en aves. Aunque la chinche esté comiendo aves, no se va a infectar del Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas. Estamos tratando de vivir con ella sin que nos enferme. Ese es el enfoque. Originalmente así era. Los animales aparte en su bosque, la gente aparte en su lugar, y la transmisión no se daba porque teníamos buenos bosques. Lo que tenemos que enseñarle a la gente es que mantenga un ecosistema como este, que lo mantenga bien, que se cuide bien, que ahí pueden obtener leña, que ahí vivan los animales, ahí pueden estar las chinches, ¿verdad? Pero que no lleguen a la casa, ¿verdad? La chincha en el bosque, la gente en su casa bien limpia, bien construida. Nos interesa que la gente viva de mejor manera. Ese es el enfoque holístico. Desarrollo para tener salud.